Lectio Divina. Un momento a solas con Dios y su palabra salvadora. Dirigido por la hermana Rosemary Castañeda, dominica de la Presentación, directora de la Escuela de Pastoral y Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Panamá. Dios nuestro, Padre bondadoso que nos amas, envíanos tu Espíritu Santo para que nos ayude a leer la Biblia desde el corazón. Sabemos que en las Sagradas Escrituras resuena la voz de Jesús, tu Hijo amado y hermano nuestro. Crea en nosotros el silencio para escuchar su voz, para que también nosotros seamos sus discípulos misioneros, para que podamos testimoniar a las demás familias que Jesús está vivo y presente en medio de nosotros, como fuente de amor, de esperanza y de paz. Que en esta familia resuene siempre tu palabra. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Estas son las dos condiciones para seguir a Jesús: escuchar la palabra de Dios y vivirla, es decir, ponerla en práctica. Recordemos que el Evangelio de Lucas ya nos había presentado a María en esa actitud de escucha cuando estaba en el diálogo con el ángel Gabriel, el mensajero, el portador de buenas noticias. María lo escuchó. Y es así que cuando María y su familia van a ver a Jesús, no van por curiosidad, como lo hizo Herodes, o por maldad, como lo hacen los escribas y los fariseos, sino con un corazón dispuesto, como verdaderos discípulos. Es verdad que les cuesta llegar hasta Jesús, porque Él está rodeado de una gran multitud de discípulos y discípulas. Cuando le avisan a Jesús: ahí está tu madre, Él aprovecha la oportunidad para resaltar el camino que ha hecho María, su madre y su familia. Ahora ellos están unidos a Él no por el vínculo carnal, sino por el vínculo de la fe, ya que la verdadera familia del Señor está compuesta por los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Recordemos que en el tiempo de Jesús, la mentalidad que tenían de la mujer estaba reducida solo a tener hijos y a estar en la cocina. Jesús quiere hacer un elogio de su madre, cuando aquella mujer del pueblo le gritó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús escucha a esta mujer, pero ve que está reducida
esa frase, esa alabanza, solamente a la esfera biológica o a la situación de cualquier mujer de Israel. Jesús, con la respuesta, tiende a un amplio y maravilloso papel que ha hecho su madre, porque ella ha sido la oyente de la palabra de Dios, porque ha sido ella quien cumple la palabra de Dios. María, su madre, estaba destinada para llevar adelante este proyecto de Jesús, un proyecto que se realiza hoy en la iglesia. María es la mujer de la escucha. La vemos en el encuentro, ahí, en esos encuentros que ella tiene en bodas de Caná. La vemos de pie junto a la cruz. Decimos que allí estaba, según Hechos de los Apóstoles, reunida con los mismos discípulos el día que aconteció Pentecostés. Esta mujer tiene actitud de escucha, y de escucha verdadera, una escucha dispuesta a interiorizar. No dice simplemente hágase en mí, sino que asimila la palabra, acoge la palabra y después sigue la verdadera obediencia como una palabra que ya ha interiorizado, que ya ha meditado. Así la palabra se convierte en encarnación. Hágase en mí según tu palabra. Lo mismo vemos cuando ella canta el Magnificat en la casa de su prima Isabel. Sabemos que el Magnificat es un texto entretejido con muchas citas bíblicas de la historia de salvación desde el Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere decir el evangelista Lucas? Que esta mujer escuchaba, guardaba en su corazón, contemplaba y lo ponía en práctica. Es una mujer que escuchó las palabras de Dios, y las guardó en su corazón. Conocía la Escritura. Digamos, en la época de ella, había oído y escuchado palabras de la Torá. No solo conocía los textos, estaba tan identificada con la palabra que en su corazón y en sus labios esas palabras se expresaron, se transformaron en un cántico maravilloso como es el Magnificat. Vemos que toda su vida estaba penetrada por la palabra, había entrado en la palabra, la había asimilado. Así en ella se había convertido en vida, transformándose luego ella misma en una alabanza al Padre. Mi alma glorifica al Señor. Luego dice que le alaba y le bendice porque esas promesas hechas se cumplieron en ella. Hacía memoria de esas palabras que había escuchado. Es evidente que la Virgen es palabra de la escucha, palabra silenciosa, pero también palabra de alabanza, palabra del anuncio, porque en la escucha la palabra se hace de nuevo carne y así se transforma en presencia de la grandeza de Dios. Miremos ahora nosotros que somos discípulos misioneros, frente a este estilo de María, la primera discípula. Preguntémonos, cada vez que yo leo, que yo abro el Evangelio, que yo me quedo en un pasaje de la Sagrada Escritura, ¿verdaderamente me dice algo a mí? ¿Toca mi vida? ¿Qué me dice el texto? Preguntemos algo más. Me detengo para volver a mirar
este personaje dónde estaba, de dónde venía y por qué apareció en este párrafo. Yo me deleito con un pedacito de la Sagrada Escritura. Pueden ser 4 versículos. Le presto los oídos. Lo leo en voz alta. O lo leo en un silencio meditativo. Pero lo importante es volver a leerlo para yo hacerme la pregunta, ¿qué está diciendo el texto? ¿Y qué me dice a mí? Abrir el corazón a la palabra de Dios, así como lo hizo María. Recordemos que hay muchos enemigos de Jesús que escuchaban la palabra, iban a escucharlo, pero estaban tratando de ver en qué caía Jesús para irlo a acusar. A veces, cuando yo leo el texto, que ese texto me ha dicho fuertemente a mí, yo muchas veces hago que el texto se resbale y lo puedo utilizar como piedra para tirarle una indirecta a otra persona. Esto es un peligro, esto es delicado, porque es que es verdad que la palabra de Dios nos habla a todos, pero María no dejaba que le hablara al mundo entero, sino que le hablara a ella misma. Me habla es a mí. Y por eso yo dejo que la palabra se deposite en mí para que me hable a mí. Y así yo evito utilizar la palabra para hacer de ella una piedra para mi prójimo. Una vez que yo leo el texto, que yo me lo apropio para mí, que ya le he preguntado qué me quiere decir, el texto me va a llevar a actuar. Entonces es donde yo pongo en práctica la palabra. Es verdad que es muy fácil decir yo ya leí el Evangelio, pero no consiste en decir que leí el Evangelio, sino a qué compromiso me llevó el texto del Evangelio de hoy. ¿Cuál es el compromiso? Siempre yo cuento con la ayuda de Jesús. Yo sé que Jesús sabe que en mi interior hay muchos ruidos. En mi propia mente hay muchas confusiones. Me cuesta dejar en blanco la mente para yo leer el texto y escuchar la voz de Jesús. Me es difícil centrarme. Es aquí donde acudo a María. Santa María, tú que eres la mujer de la escucha, la mujer del silencio, enséñame a escuchar. Débole gracias a Dios, porque Él también me entró en su familia y hago parte de su familia. Así lo dijo el Evangelio. Esta es mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Señor, yo soy muy amigo de la palabra. Yo me deleito en la palabra. Yo soy feliz leyendo y escuchando tus palabras. Pero Señor, hoy vengo a pedirte misericordia, a que tengas compasión de mí, porque a veces soy olvidadizo de la palabra
como lo dice la carta de Santiago. Leí aprisa, no me detuve. Leí, sí, intelectualmente. Saqué conclusiones rápidas, pero no me cuestioné. No hice capacidad para que esa palabra anidara en mí, acampara en mí. Porque es tu palabra, Señor, quien me sana y quien me da fuerzas para tomar el camino recto. Gracias, Señor. Gracias porque es tu Espíritu quien alegra mi corazón cada vez que escucho tus palabras. Amén. Tu palabra, Señor, no nace de la sabiduría del mundo. Es más bien ella la que genera una nueva sabiduría que sana la vida enferma. Tu palabra, Señor, cuando se escucha, da paz, convierte los corazones. Sí, Señor, escuchar y vivir la palabra nos convierte en hijos de Dios y hermanos no solo entre nosotros, sino de todos los hombres y las mujeres. En este mes de la palabra, hemos hecho un reto, un compromiso. Leer un versículo diario o escuchar el texto bíblico corto. Señor, que este reto me lleve a entrar, a sumergirme en la palabra, para que como María tenga oído fino, la escuche y me quede en el susurro interior, dejando que el Espíritu me dé luces para saborear la palabra, y es la misma palabra la que puede hacer la obra en mí, como dice el profeta Isaías, que cuando cae la palabra como la lluvia que empapa la tierra, la palabra no vuelve vacía. Conviérteme, Señor, para que yo sea discípula y discípulo de tu palabra. Amén.